Y cuando nosotros somos llenos de la gracia de Dios, entonces por la gracia de Dios nosotros calificamos, estamos listos para hacerle frente a las adversidades. No es por mis fuerzas, fíjese, no es por mis recursos. ¿Cómo le voy a hacer frente a la crisis? Bueno, yo tengo ahí unos centavillos guardados para las emergencias. Podría ser que la emergencia llegue a una situación que ni los centavillos que usted tiene guardados le sirvan. Solo la gracia de Dios. Y por eso necesitamos ser llenos de su gracia. Esteban estaba lleno de la gracia del Señor. Y con la gracia de Dios uno sale adelante en la vida. Señor, tu gracia me es suficiente. Por tu gracia yo voy a seguir adelante. Por tu gracia yo voy a responder correctamente a las adversidades. Por la gracia de Dios. Pero también Esteban estaba lleno del poder de Dios. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y eso es lo que ocurre. Una persona que tiene carácter, una persona llena de sabiduría, una persona que tiene el control del Espíritu Santo en su vida, una persona que está experimentando, viviendo cada día la gracia de Dios que es suficiente, es una persona que termina cogiendo el toro por los cuernos. Y es una persona que experimenta el poder de Dios en su vida. No es una persona que se derrumba, que se desploma, que se hunde. No es una persona que se deprime en su calamidad, en su miseria. No. Es una persona que se levanta con la autoridad de Dios, con el poder de Dios para atender y hacer lo que sea necesario. Y Esteban, este hombre que estaba entre estos varones que eligieron en la iglesia en aquellos días para ser servidores de la iglesia, tenía este carácter. Señoras y señores, es el carácter que nosotros necesitamos. Ese es el carácter. No diga usted que yo tengo mal carácter. No, diga, yo soy un hombre de carácter, yo soy una mujer de carácter, porque yo tengo la sabiduría de Dios, porque yo estoy cubierto por su gracia, porque yo me muevo en el poder del Espíritu Santo, porque las cosas que yo hago las hago en el nombre de Jesús, con el poder de Dios en mi vida. Hombres y mujeres de carácter. Y es exactamente lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál era el conflicto de Esteban? ¿Quiénes eran sus enemigos? Dice en el versículo 9 de nuestro relato: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, atención, lo subrayé, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Vinieron para pelear con él, vinieron para discutir con él, vinieron para arremeter contra él. Pero entre este grupo había unos que eran de Alejandría. Ahora déjeme enseñarle algo. Lo tengo en pantalla. Está un poco pequeño, pero tal vez alcanzan a verlo, y si no, lo leo para usted. Alejandría en la Biblia es un centro de disputa de la palabra de Dios desde siempre. La ciudad de Alejandría en Egipto fue fundada en el año 332 a.C. por Alejandro el Grande. Fue uno de los centros culturales más grandes desde unos 300 años antes de Cristo hasta los días de Cristo. Ubicada en Egipto, y Egipto en la Biblia es tipo de este sistema mundial contra Dios. Por eso la Biblia habla de descender a Egipto. Y cada vez que alguien descendió a Egipto, eso implica que esta persona, aún los personajes bíblicos, andaban en desobediencia a Dios. Abraham se fue a Egipto y otros personajes bíblicos se fueron a Egipto. Y cada vez que alguien se fue a Egipto, Egipto en la Biblia es tipo del mundo. Yo recuerdo cuando éramos jovencillos, le decían a uno: ¿qué andabas en Egipto? Sí, andaba en Egipto, comiendo cebollas. Comiendo cebollitas en Egipto, porque Egipto es tipo del mundo. Y Alejandría era esta gran ciudad fundada por Alejandro el Grande.
es su nombre. Y es una ciudad y un país que enseñan un sistema contra Dios. En Alejandría se produjo una mezcla de las revelaciones del Antiguo Testamento y las filosofías de los griegos. Y se levantaron en Alejandría hombres como Filón, como Clemente de Alejandría. Se levantó otro supuestamente padre de la iglesia que se llamó Orígenes. Y le dejo de tarea que en el internet o en alguna fuente usted pueda escudriñar quiénes fueron estos hombres, porque algunos los han mal llamado padres de la iglesia, lo cual no son. Y es muy interesante porque la filosofía de estos personajes, Clemente, Orígenes y Filón, ellos afirmaban, por ejemplo, que Aristóteles y Sócrates y Platón habían sido inspirados por Dios para escribir sus filosofías, así como Moisés y los autores de la Biblia habían sido inspirados por Dios para escribir la Biblia. Y entonces ellos hicieron una mezcla de la filosofía griega y de las escrituras del Antiguo Testamento para establecer sus doctrinas, para establecer sus enseñanzas. Pero todo tiene origen en Alejandría. Había una universidad de Alejandría, tenía más de 900,000 ejemplares. Considerada una de las maravillas del mundo antiguo, se quemó en un incendio. Y la ciudad de Alejandría emerge en la historia y emerge en la Biblia como una ciudad, y las personas provenientes de allá se levantan siempre en contra de Dios y en contra de la palabra de Dios. Siempre. En Alejandría se originaron algunos manuscritos que se conocen precisamente como los manuscritos alejandrinos de las Escrituras, que contienen grandes errores y problemas hasta nuestros días. Curiosamente, en Hechos 28:11 vemos a Pablo llevado en cadenas por una nave alejandrina hacia Roma, la misma ruta que ha seguido todo lo que es falso hasta Roma. Y siempre Alejandría ha representado algo malo en la Biblia y en la historia de la iglesia. Y curiosamente, estos que se levantaron para disputar con Esteban eran de Alejandría, porque Esteban, lleno de fe, lleno del poder de Dios, lleno de la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, estaba predicando la palabra de Dios. Y se levantaron estas personas para disputar con él, para llevarle la contraria. Ahora, ¿qué era lo que hacían estos enemigos de él? Dice en los versículos 11 y 12 que sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Ahora, examinemos estas dos palabras: sobornaron y soliviantaron. Busqué en el diccionario la definición de sobornar. Dice corromper a alguien con dádivas para conseguir de él una cosa. Eso es lo que vemos todos los días en los periódicos, ¿verdad? En los medios, el soborno. Las personas utilizan el soborno para conseguir sus fines. Soliviantar viene del infinitivo soliviar y significa mover el ánimo de una persona para inducirla a adoptar alguna actitud rebelde u hostil, inquietar o alterar a alguien. Y fue exactamente lo que hicieron: soliviantaron al pueblo. Usted y yo tenemos que entender algo. Todas las adversidades, o por lo menos muchas de las adversidades que nosotros tenemos, van a provenir de fuentes como esta, del soborno, y de cuando las personas se han puesto de acuerdo para levantarse en contra de él. Satanás desde siempre se ha levantado en contra de la obra de Dios. Y por eso cuando usted o yo nos levantamos en el nombre del Señor